le decimos, buenas noches, Paola, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Hola Karina, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Buenísimo que me estés escuchando. Bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que nos convoca, que fue esta convocatoria justamente a participar de estas elecciones como precandidatas a juntistas, a comunera, como se dice Ujú. coloquialmente. Contanos un poco, Paola, de qué se trata, en qué estamos, eh, contanos un poco sobre el movimiento, empezá por Bueno, donde vos quieras. bueno, dale. Nada, para contarles un poco a los oyentes, para quienes por ahí no están muy empapados de cómo funciona el sistema político en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos una constitución desde hace varios años, muy avanzada, que intentó un poco eh, eh, romper con este esquema de la centralización. Y bueno, tenemos un sistema de comunas, las comunas en general están formadas más o menos por 2 o 3 barrios de la ciudad, y la idea es que la representatividad en la democracia de esta ciudad se vaya logrando, digamos, paulatinamente, y uno de los primeros escalones, digamos, de representatividad serían las juntas vecinales o los consejos consultivos, que están compuestos por vecinos y vecinas. Después tenemos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y la jefatura de gobierno con que sería el poder ejecutivo de la ciudad. Y bueno, el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos en realidad es un movimiento nuevo, pero antiguo al mismo tiempo, digamos, porque recoge toda la historia de asambleas que hubo a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires durante los últimos años, y que las asambleas son espacios donde la democracia se practica, digamos, en acción, no en cuanto a representación, sino en la capacidad que tiene cualquier ciudadano o ciudadana de ejercer su derecho a decir lo que le pasa y a elegir cuáles serían las mejores vías o las mejores políticas para resolver los problemas que tenemos como vecinos y vecinas de la ciudad. Así que recogiendo esa historia de asambleas en la ciudad, durante la pandemia se conforma el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Yo me incorporo también en el contexto de pandemia a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es una de las organizaciones civiles que más ha empujado, digamos, la conformación de este movimiento. Y bueno, lo que es importante por ahí para que los vecinos entiendan es que entendemos la política desde un lugar de mayor participación de las personas que habitamos los espacios, ¿no? En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, tomando los reclamos de las personas que todos los días transitamos la ciudad, vivimos en la ciudad, mandamos a nuestros hijos a las escuelas de la ciudad, nos atendemos en los hospitales públicos, y viendo todas las problemáticas que sabemos que afectan a todas las personas que habitamos y también las que transitan la ciudad, es que decidimos un poco contar la verdad desde quienes padecemos muchas de las vulneraciones de derechos que se atraviesan en la ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí es que en este año se logra tener todos los avales y las condiciones legales, digamos, como para poder institucionalizar esta participación a través del acceso, digamos, a puestos de decisión, que serían los juntistas o las legisladores, como sería en el caso de María Eva y Jonathan Meldiviso, que son nuestros candidatos, nuestros primeros candidatos, digamos, en la lista a ser legisladores de la ciudad. Claro, sí, y justamente tenemos una ciudad de Buenos Aires que últimamente está bajo un cierto régimen donde toda la ciudadanía va viendo los recortes, va viendo la falta de preocupación que hay en temas que son derechos inalienables. O sea, nosotras
vos y yo que somos mamás, que estamos también en la militancia por las familias monomarentales, y en mi caso también particular por temas de discapacidad, vemos la ausencia en cuanto a políticas de salud, vemos la ausencia respecto a lo que sucede en las escuelas, a las faltas que hay en todas las cuestiones escolares, no solamente en las cuestiones edilicias y de recursos humanos porque no alcanzan los docentes, no alcanzan las aulas, sino todo lo que tiene que ver con dos derechos que partimos de esa base, ¿no? Salud, educación y ni hablar la situación habitacional, la situación de vivienda. Por eso es como que nos sumamos inmediatamente a todo lo que tiene que ver con el movimiento, todo lo que tiene que ver con el código urbanístico que maneja la ciudad de Buenos Aires, el actual gobierno, que lo único que hace es ir perjudicando a la vecina, al vecino que estaba en un barrio tranquilo y de repente le aparecen torres. ¿Vos en tu comuna también tenés ese tipo de problemáticas por las construcciones así exageradas? ¿O por ahí tu problemática pasa por otra cuestión ahí en la Comuna 3? No, la Comuna 3 por ahí no es una comuna tan, digamos, asediada por la construcción inmobiliaria, aunque en realidad la construcción, digamos, sin sentido, me gusta decirle a mí, es una problemática de toda la ciudad, ¿no? Pero en general en la Comuna 3, sobre todo en la zona de Once y toda la zona más comercial, la problemática sigue siendo la inseguridad, digamos, el desorden caótico en el que a veces hay regiones y zonas de la comuna que son muy difíciles en la semana de transitar y de por ahí hacerse, digamos, partícipe de la vida en la calle, ¿no? Porque está muy ocupada por todo lo que tiene que ver con la generación de recursos. Hubo, bueno, este tema con los manteros que hubo esta propuesta de llevarlos durante un tiempo a un predio que se hizo a la vuelta de la Plaza 11, pero la realidad es que la verdad es que tiene muy poca acción comercial, digamos, como para esta gente que en realidad son laburantes que necesitan hacerse, digamos, del pan de cada día, y con la altísima informalidad que hay es muy difícil. Entonces, lo más complejo de la Comuna 3 creo que es este tema de la gran zona comercial que sigue aún muy desordenada y muy caótica, ¿no? Y que hace que durante la semana esté desbordando de gente y que los fines de semana uno se dé cuenta exactamente quiénes son los que por ahí son vecinos del barrio, que viven en el barrio, y quiénes son los que transitan. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es la poquísima cantidad de espacios verdes que hay en las comunas, de las comunas que menos espacios verdes tiene de la ciudad, y ese es un tema que también es preocupante. De hecho, la manzana 66 se recuperó gracias a la acción de los vecinos, porque era un lugar que ya estaba pensado como para hacer un nuevo complejo habitacional, que en realidad son construcciones que son para personas de cierto poder adquisitivo, ¿no? No son viviendas que están pensadas para el común de la gente que tiene que pagar un alquiler o que tiene un salario con el que tiene que sostenerse económicamente todos los meses y aparte poder acceder a una vivienda. Entonces, creo que también el tema del acceso a la vivienda es una cuestión en la Comuna 3, porque hay muchas viviendas que están por ahí tomadas, que están alquiladas irregularmente, y que, bueno, habría que ver la forma, digamos, de ordenar también esas cuestiones, porque tampoco la gente que está viviendo en esas situaciones de hacinamiento y de alquileres informales, o lo que comúnmente se llaman las casas tomadas y demás, está viviendo en condiciones, digamos, de humanas y en condiciones dignas de habitabilidad de los espacios en los que están, ¿no? Entonces esas también son cuestiones que afectan mucho a la comuna y que a veces generan entre los mismos vecinos que muchas discusiones y rispideces que, bueno,
no hacen al buen vivir en un barrio en el que haya enfrentamientos entre gente que habita y gente que es vecina de la ciudad porque son propietarios o inquilinos, digamos, de forma formal, ¿no? Pero bueno, esto también pasa en muchos otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá tenemos mucha cantidad de casas tipo inquilinato y casas antiguas, ¿no? Que están subdivididas en habitaciones, tipo pensiones, pero muchas veces de forma informal, o sea, del lado de afuera se ve como una casa común y corriente. Bueno, esas son situaciones que por el mismo derecho a la vivienda deberían ser trabajadas desde el Estado, porque también en ellas habitan muchas personas mayores, muchos niños y niñas. Muchos de esos casos son familias que por ahí comparten los mismos espacios con algunos búnker de venta de droga, y bueno, esas cuestiones también son complejas en la Comuna 3 y bueno, hay que ir trabajándolas de a poco entre todos y todas. Sí, justamente, ¿no? Los consumos problemáticos es una realidad que se ve cada vez más. Muchas personas en situación de calle tienen consumos problemáticos, los padecen. No hay políticas públicas que tengan que ver con la salud de estas personas que están en situación de calle y que están sufriendo ante el flagelo de las drogas, mientras otros, que son los dealers, ¿no? Y aquellos que les proveen, se van llenando bolsillos, no tanto ellos, sino toda la cadena que va hacia arriba, y que hay toda una cuestión así como cierta complicidad como para seguir teniendo mayores consumidores, tratar de captar adolescentes que por ahí están en esa etapa de rebeldía y bueno, buscan probar sensaciones nuevas a través de ese tipo de consumo de sustancias. En fin, una larga cadena que vamos viendo que se necesita empezar a trabajar, que no es fácil, seguro que no es fácil, pero recursos hay. Si hay recursos para pagar las pautas publicitarias y marketineras que pagan, debería haberlo también para las cuestiones de salud. Y nosotras que estuvimos en la Asamblea de Salud que se llevó a cabo en Cava el miércoles pasado, todos coincidíamos en la declaración de emergencia en salud mental, porque no solamente tiene que ver con la cuestión de la adolescencia, sino también con distintas partes de nuestra población que padecemos cierta fatiga mental también, ¿no? Con las exigencias, con todo lo que implica el día a día. Sí, yo coincido con lo que estás comentando, y sí, la verdad que es muy preocupante, pero también es muy esperanzador que desde distintos espacios, ¿no? Porque en la asamblea había gente de educación, había muchos adolescentes, alumnos secundarios, había psicólogos, había equipos de orientación escolar, médicos, ¿no? Que de distintos sectores todos más o menos teníamos el mismo diagnóstico de la situación, y que era algo que se venía por ahí viendo desde hace muchos años, pero que ya ha llegado a un punto tal en el que ya preocupa, no solamente por la falta de recursos para atenderlo, sino porque esta proliferación de cuestiones o de síntomas que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, los ataques de pánico, y cuestiones que tienen que ver directamente con la violencia con la que vivimos de todo tipo, no solamente digamos violencia de género, sino también violencia intrafamiliar y otras cuestiones que están asociadas con el maltrato, con la incertidumbre, con el contexto socioeconómico tan complejo, ¿no? Con la violencia institucional, que también es una violencia que en la ciudad de Buenos Aires se vive, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice en las publicidades y se muestra como campaña, ¿no? De que la ciudad de Buenos Aires funcionaría todo perfectamente, y otra cosa es lo que las personas que concurrimos a algún centro de salud o algún centro de salud mental, o hacemos un reclamo administrativo por la cuestión que sea, o que recurrimos al Estado para que nos solucione cuestiones que son
propiedad del Estado solucionarlas, en general se reciben diversas formas de maltrato y de violencia psicológica de parte de funcionarios de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, todo esto se acumula digamos, en lo que vos decías, ese agobio que se siente de por dónde es la salida, ¿no? Porque es como una acumulación de piedritas que se van sumando a esta mochila que supone el trajín diario en la ciudad. Entonces, lo que es esperanzador es que, bueno, todos hayamos coincidido en que así no se puede seguir viviendo, en que obviamente no va a haber una respuesta, digamos, no es solamente, como decía un compañero en la asamblea, que haya más profesionales atendiendo en los centros de salud mental, porque esto no se va a resolver con que cada uno tenga su propio psicólogo a mano, ¿no? Sino que requiere de acciones, de múltiples acciones, de espacios en las escuelas donde se pueda empezar a trabajar con los docentes, con las familias, con los jóvenes, con los niños también, otras propuestas, quizás que no solamente terapéuticas, sino propuestas en las que la comunidad pueda empezar a dialogar acerca de la salud mental, pero también de qué formas de vida estamos teniendo y qué formas de vida nos imaginamos para un futuro para estar mejor de lo que estamos ahora, ¿no? Y bueno, un poco construir entre todos alternativas a esto que realmente nos damos cuenta que nos está lastimando, nos está haciendo daño física y mentalmente. Entonces me parece que por un lado fue digamos angustiante darnos cuenta de que hemos llegado a una situación límite, pero por el otro lado es esperanzador porque la realidad es que había muchos jóvenes que tenían muy en claro qué era lo que estaba pasando y lo que estaban necesitando, y bueno, la oportunidad de también entre todos tratar de construirlo, ¿no? Porque acá no hay nadie que tenga la verdad absoluta, ni del lado de los profesionales, ni del lado de los usuarios, ni del lado de los docentes. Creo que este es un momento para mí histórico que tenemos que construirlo entre todos y que cada uno tiene que aportar su experiencia personal, sus recorridos profesionales, no profesionales, como familiares, como pacientes en algún momento, y creo que esa es la forma de construir comunidad y también políticas públicas, porque la realidad es que nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos hemos metido en esto de intentar participar democráticamente de la democracia desde otro rol, pero si esto no es con el compromiso de todos y todas que intentemos trabajar, digamos, para el bien de todos, es como medio difícil, ¿no? Porque la situación es muy muy compleja, no particularmente solo por el momento histórico que estamos viviendo, sino porque toda acción social es compleja, no hay una sola arista ni una sola forma de resolver, ¿no? Siempre hay que atacar como desde distintos ámbitos y de ángulos las problemáticas para intentar, digamos, cambiarlas sobre todo, ¿no? Y para que las medidas y las políticas sean eficientes y no sean esas curitas que, bueno, tapan por un lado esto que está funcionando mal, pero por el otro, y la falla sistémica sale por otro lado. Entonces, un poco también es cambiar o ir intentando cambiar un poco este sistema tan corrupto y tan mentiroso de operación de los últimos años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es que digamos, esa es una de las grandes características que tiene, ¿no? Y que nos hacen creer una cosa cuando en realidad es otra, y también proponen como una atomización de la comunidad, ¿no? De que cada uno se salve solo, y bueno, todo esto hay que cambiarlo y
y no hay otra forma que comprometiéndose, es así. Hay que ponerse en movimiento, por eso nosotras justamente nos sumamos al movimiento y convocamos a la ciudadanía a que vote a la lista 72 y que nos acompañe este domingo en las PASO. Viste que no era tan complicado el uso de la máquina. ¿Cómo les fue con las prácticas con la máquina? No, incluso hay varios videitos y en las páginas, en las redes sociales del movimiento hay videos subidos y estamos intentando volantear lo más que podamos en la ciudad como para que se vea cómo es el sistema, no le tengan miedo. Básicamente es la elección por categoría y ahí el mismo sistema los va a ir guiando para que puedan encontrarnos. En el caso de la lista de Comuna 3, tienen que buscar a María Eva y Kotsubitsi, y bueno, yo estoy como primera comunera, Paola Urquizo, así que básicamente lo primero es ir a la opción votar por categoría, que ahí se les va a desplegar todo el camino para poder encontrar a la lista 72. Y bueno, y a todos los que quieran sumarse al movimiento o los que quieran hacer sus aportes, nos pueden contactar por las redes sociales, escribirnos al movimiento, cuestiones que vean en el barrio, que quieran sumar su visión de lo que está pasando y bueno, ser parte también de la construcción de una ciudad distinta, más amorosa también, más empática, más sorora con las infancias y con las personas con discapacidad y con los migrantes y con la multiplicidad de personas que habitamos el barrio, porque la verdad que es un barrio súper heterogéneo. Nada, son bienvenidas como para leer el acuerdo urbano, que sería como la plataforma del movimiento, que si bien tiene toda una parte que está, digamos, muy centrada en lo que es el cuidado del medio ambiente y en el código urbanístico y en el acceso a la vivienda, también trabajamos desde una perspectiva de género inclusiva y bueno, también en el acceso a diversos derechos, como pueden ser el derecho a la salud, el derecho a la educación, así que es un acuerdo urbano muy interesante y bueno, creemos que es el camino por donde tenemos que empezar a transitar para poder vivir en una ciudad mucho más amigable y más vivible de la que estamos teniendo en estos momentos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos acá en Emociones. Éxitos. Bueno, gracias a vos, Karina. Un beso grande. Un beso grande. Chau, chau.